Muy buenas noches, colegas. Damos continuidad a la exposición del diplomado en Periodismo Judicial Responsable. Hoy es nuestro segundo encuentro con el licenciado Jorge Paredes, a quien agradecemos por compartir su valiosa experiencia junto con nosotros. Le recordamos mantener sus cámaras prendidas, por favor, y participar activamente durante la sesión. Adelante, licenciado, y bienvenido nuevamente. Gracias, gracias, muy buenas noches. Están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Se ve la Sí, Buenas presentación? noches. Buenas noches, Enrique Velázquez, dígame, y con preguntas, ni siquiera ha empezado la clase y hay preguntas. ¿Qué capos? Sí, licenciado, muy buenas noches. Tenía una duda sobre la anterior clase que pasamos con usted, licenciado. Había indicado al finalizar la clase que los que estábamos en clase, los que aunque hubiésemos llenado el formulario, pero no estábamos con la cámara encendida, teníamos falta. Ese es el motivo ahora de mi intervención. Sabe, yo trabajo esta tarde, ahora estoy en la calle, yo vivo hacia el lado de Sencata. Puedes revisar en las grabaciones. Entro unas dos, tres veces porque se corta la señal yendo hacia ese lado. Es en el Alto, no sé si conoce, licenciado. Primero que nada, decirle que no es un tema, digamos, de mi voluntad, el querer no pasar clases, no poder encender la cámara, porque en este momento estoy esperando movilidad, no sé si puede ver, o no sé, tendría que haber alguna formalidad para mandar a la USA para que se me considere, porque incluso estaba el otro día en el minibús, apenas llegué, encendí mi cámara y dijo eso, entonces yo me quedé así perdido y en ese momento igual estoy, o sea, no puedo estar en la cámara porque estoy andando en la calle, ¿no es cierto? Esa era mi Eh, consulta, tal vez ya, alguna por solución, favor, alguna consideración o algo, licenciado, por ok, favor. Enrique, ¿sabe? Vamos a hablar con la licenciada Estefanía. Ella es la responsable, la encargada de la parte logística. Entonces, escríbale, por favor, coordinen con ella este extremo para ver qué se puede hacer con la USFA, porque lo que tengo entendido es que dentro de una de de los requisitos que se tiene para pasar este diplomado es la presencialidad, ¿no? O sea, que estén presentes en la clase, porque de nada sirve de que pongan su nombre y luego no estén, ¿no? Y aquí la asistencia tiene un buen puntaje. Entonces, yo le sugiero que Exactamente, hable con la licenciada licenciado, Estefanía perdón. Vizcarra. Hable con ella, por favor, querido Enrique, hable con ella y con ella Claro, coordinen por no, favor, no, de no, manera voy a dar inbox. el deseo, pero para finalizar, mire, o sea, si uno no está en la clase, si uno solamente se registra, ¿a quién le perjudica? O sea, lógicamente a uno, ¿no? O sea, todos estamos por el tema, el que no quiere aprender, no aprende y punto, se perjudica uno mismo. Pero de todas maneras, yo voy a hablar con la licenciada a ver qué salida me da, pero como le indico, o sea, yo estoy en la calle, si quiere, cuando me suba la ceja, le puedo mandar capturas, no sé, de alguna manera arreglar esto. Porque no es Yo justo que a mí no, se me ponga falta cuando estoy en la clase. estimado Enrique, como le digo, a mí me contratan para dar la clase. La parte logística lo tienen que hacer con la USFA, porque son, no hay que olvidar que son reglamentos que tiene la universidad. No hay que olvidar que se deben cumplir con con estas, y no es cuestión de que me perjudico, si quiero me perjudico, si quiero no, es cuestión de reglamentos que tiene la universidad respecto a las horas académicas que ustedes deben cumplir en aula. Esta es un aula virtual y el aula virtual lastimosamente implica pues que estén presentes, ¿no? ¿Cómo podemos saber que están presentes o no si no tienen la cámara encendida? ¿No? Entonces, no es un problema mío, por eso le estoy derivando con la licenciada Estefanía, coordinen con ella, va a coordinar con la USFA, no sé si habrá que presentar una nota, no lo sé. Y cada uno tiene que ver, por supuesto, cada uno es responsable también de ver sus tiempos, sus horarios, para tomar o no tomar un diplomado, ¿no? Y yo no le repito, por mí no me hago problema. A mí me dan la instrucción de que debe haber una cantidad de asistencia para lograr las horas en aula, las horas prácticas que tienen en la aula y ser contabilizadas para que puedan tener la aprobación, ¿no? Ahora, por supuesto, usted tiene el problema de que trabaja y está en la clase, pero no sabemos de las otras personas, ¿no? Y porque no es el único que no está encendiendo su cámara, por ejemplo. Edwin, Nils, Weimar, Ronald,
Carla, Ángel y Andrés, no sé cuáles serán los problemas que tienen. Les pido que si alguien tiene un problema como su compañero Enrique, hablen de manera interna, por favor, para que puedan, no sé, subsanar, explicar, mandar cartas, no lo sé, la verdad. Entonces, eso, querido Enrique, ya no es un problema tanto mío. De todas maneras, empezaremos la clase porque luego nos vamos a atrasar. Ok. A ver, Hasta mientras entonces mantengo mi cámara encendida por lo que ando por la calle para que no tener problemas de esta asistencia. O está conectada la licenciada Ilse, no sé si podría pronunciarse, por pero eso, hable inbox, por favor, Enrique. Hable inbox con ella. Está conectada, hable inbox con ella y vean una solución. Vean una solución. No se olvide, les repito, no es problema nuestro, es problema de la universidad. La universidad pide una cantidad de horas específicas en aula y esta es una aula virtual. Y por eso se les pide sus nombres y apellidos, por eso les hemos dicho que no pongan solamente ¿qué se llama? Algunos ponen Sony 36 iPhone, entonces no podemos ver la cuestión de lo que significa quiénes son ustedes. Pero hable inbox, por favor, Enrique, vea usted cómo lo va a hacer. ¿Ya? Continuaremos nosotros, por favor. A ver, hemos hablado de lo que era la violencia sexual, las características de lo que era la violencia sexual, infante, niño, niña, adolescente. Vamos a hablar ahora de lo que es el cuidado informado del trauma. ¿Alguna vez han escuchado eso? Quienes están con la pantalla solo van a sentir con la cabeza o me van a decir no. ¿Han escuchado lo que es el cuidado informado del trauma alguna vez? ¿No? ¿No? Perfecto. Muy bien. Gracias por las respuestas. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a introducir ahora en esta clase un concepto nuevo de atención especializada a víctimas y o sobrevivientes de violencia sexual. ¿Sí? Este concepto no es de IJM, no es mío, no es nuestro, es un concepto internacional que se está manejando respecto a la adecuada atención que se debe tener en víctimas y o sobrevivientes de violencia sexual. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de lo que es el cuidado informado del trauma. Este cuidado informado del trauma es un enfoque en procesos de atención en hechos de violencia sexual, que va a generar respuestas informadas respecto al trauma, pero no es una corriente psicoterapéutica específica. Es decir, les aclaro, una una corriente psicológica puede ser la intervención sistémica, la intervención cognitiva conductual, la gestalt, el psicoanálisis, etcétera. Son corrientes que son líneas de acción en las cuales un proceso psicoterapéutico se va a llevar. En cambio, este cuidado informado del trauma es un enfoque, es una manera de ver, es una manera en que nosotras, quienes vamos a interactuar con posibles víctimas de agresiones sexuales, vamos a poder tener herramientas adecuadas para poder hacerlo. Y no vamos a decir, bueno, yo no soy el psicólogo, doy un paso atrás, que venga el psicólogo a hacer la atención, la intervención o todo lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces vamos a trabajar con lo que implica esta respuesta informada del trauma. Para ello, su nombre lo dice, tenemos que aprender lo que es el trauma. ¿Sí? El objetivo de esta clase que hoy les voy a presentar es fortalecer conocimiento. Es decir, todas y todos ustedes tienen conocimientos previos, ¿no? Eh, y todos nosotros, desde que nacemos, vamos construyendo conocimiento. Tenemos un sistema cognitivo, ¿ya? Donde vamos a ir creando nuestro conocimiento desde que nacemos. Inclusive venimos a decir antes, en la formación del cerebro, ya nuestro cerebro empieza a adquirir cierto conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pretender hacer en este taller? Pretendemos fortalecer ese conocimiento, ¿sí? No vamos ningún ser humano carece de conocimiento más o menos en área específica o en otra área, tiene conocimientos específicos o tiene conocimientos generales, pero tiene conocimiento, ¿sí? Fortalecer el conocimiento y además vamos a brindar herramientas prácticas que faciliten la interacción con sobrevivientes de trauma. Les he hablado a ustedes ya de lo que es la diferencia entre víctima y sobreviviente, ¿verdad? ¿Sí? ¿La anterior clase o no?
¿no? ¿Por qué trabajamos con el concepto de sobreviviente? ¿Se acuerdan? Trabajamos con un concepto de sobreviviente porque es un paso más adelante de tratar a una persona como víctima. El rato que la tratamos como víctima, víctima, víctima de todas partes, construimos una idea intrusiva en esa persona que va a generar conductas como lo que le estamos diciendo, o sea, una víctima. Le decimos tanto víctima, víctima, que al final asume, vive y se comporta como una víctima. Entonces, lo que trata de hacer esta teoría es dar un paso más adelante respecto a lo que significa la victimización. Es decir, un paso más adelante respecto a lo que es el maltrato, la revictimización, el estereotipo o el prejuicio social sobre las víctimas de violencia sexual. Y le vamos a decir que ya no es una víctima, que fue en una primera instancia víctima de una agresión física, psicológica o en el caso que nos compete, sexual. Fue una víctima, pero ahora pasa a esa categoría al sobreviviente. Y le decimos muchas veces, usted ha sobrevivido, es una sobreviviente de una agresión sexual, una sobreviviente a a un hecho que no todos o todas pueden hacer. No todos y todas sobreviven a una agresión sexual. La ideación suicida en sobrevivientes de violencia sexual es muy alta. Y dependiendo de la edad, la consumación también es muy alta, sobre todo en él o la adolescente. En niños tal vez no tanto, aunque sí podemos ver rasgos depresivos, ansiosos, estrés postraumático, etcétera, de acuerdo a la edad y los factores que tenga en su entorno. Entonces, vamos a hablar de estas herramientas que nos van a permitir lograr una interacción práctica con sobrevivientes de trauma, de manera que sean sensibles a las experiencias pasadas de la víctima o sobreviviente, al funcionamiento presente, que cómo está funcionando esa persona, cómo está manejando el estrés postraumático en su presente y, por supuesto, apoyando su recuperación en un proceso de proyectar su vida en lo que significa una nueva forma de vivir. Hemos dicho que un evento traumático jamás se olvida, no se va a olvidar. Quien ha vivido un evento traumático jamás olvida el evento traumático. Entonces, trabajamos, el objetivo es fortalecer este conocimiento, brindar herramientas en un análisis del pasado, presente y futuro de las y los sobrevivientes de violencia sexual en este caso. ¿Sí? Al finalizar de esta charla, de este curso, deberíamos poder, ¿qué? Describir el trauma y su impacto en sobrevivientes, pero también en proveedores de servicios. ¿Quiénes son esas personas? Nosotros. Ustedes, nosotros, abogados, psicólogos, trabajadoras sociales, médicos, en el caso de ustedes, comunicadores, toda persona que va a interactuar, que va a actuar en una intervención con víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, deberá poder saber y conocer lo que es el trauma y el evento traumático por el cual está atravesando esa persona diferentes cambios, no solamente conductuales, sino también emocionales, cognitivos y todo lo que lleva a la construcción de su personalidad. Más aún en niño, niña, adolescente y en mujeres que también son jóvenes en indefensión. Entonces vamos a poder describir el trauma. No todo no todo es trauma, por si acaso. Y nosotros estamos acostumbrados a decirle a todo trauma. Y ustedes dicen, ah, mi amiguita es bien traumadita, mi hijito está muy traumadito, mi pareja es bien traumada, ¿no? Se ha traumado. No todo es trauma, lo vamos a aprender en un instante. Vamos a aprender a reconocer los signos y síntomas de un trauma, las características de un trauma. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es el concepto en el cual nosotros tenemos que manejar e identificar a una persona que tiene o que vive un evento traumático? Vamos a demostrar técnicas eficaces para hacer frente a conductas y conflictos problemáticos utilizando el enfoque informado del trauma. ¿Qué hacer? Y vamos a identificar e implementar estrategias para direccionar el trauma a promover un estilo de vida saludable y prevenir el agotamiento. Y no solamente el agotamiento en esta víctima o sobreviviente que atraviesa muchos estamentos, un sistema muy revictimizante, ¿no? Para lograr, entre comillas, muchas veces buscar justicia. Es decir,
pasa de la policía a una entrevista, de la entrevista de la policía al médico forense que le vuelve a entrevistar, del médico forense tal vez a la trabajadora social, si es niño, niña, adolescente pasará a la DNA, de la DNA habrá otra entrevista donde irá a la fiscalía otra entrevista, el juez otra entrevista, etcétera. Revictimizante. Y muchas de las víctimas sobrevivientes dicen, todos y en todo momento me han preguntado lo mismo 1000 veces y he tenido que repetir 1000 veces lo que me pasó y 1000 veces volver a sentir dolor dentro de mí. Por ello, una de las medidas que se ha tomado para no revictimizar, sobre todo en niño, niña, adolescente, es la utilización de la cámara Gesell. ¿Alguien sabe qué es la cámara Gesell? ¿Alguien sabe qué es una cámara Gesell? Alguna abogada seguramente lo sabe. La cámara Gesell es una habitación acomodada, ambientada primero y luego con algunas características técnicas. Tiene una pared de vidrio donde a un lado no se ve nada, es espejo, y al otro lado se puede ver todo lo que ocurre dentro de esa habitación o cámara Gesell. ¿Sí? ¿Por qué? Esta cámara que se les comento que no se ha construido para hacer la evaluación o valoraciones de víctimas y sobrevivientes de violencias y sobre todo violencia sexual. Primero, la utilización fue para procesos psicoterapéuticos donde atrás habían profesionales terapias que daban instrucciones al terapeuta adentro para trabajar con el paciente o los pacientes. Pero se adecúa muy inteligentemente a todo lo que es la psicología jurídica forense en la evaluación o valoración de víctimas y o sobrevivientes de violencias, sobre todo de violencia sexual infantil, niño, niña, adolescente. Entonces, tenemos una herramienta, por ejemplo, como esa, y nosotros vamos a tratar de prevenir el agotamiento, no solamente en niño, niña, adolescente, que va a pasar por todos estos estamentos que les había mencionado, sino también al interventor, a nosotros. El cuidado informado del trauma habla también del autocuidado que debe tener el profesional, ¿sí? Y lo vamos a manejar también en este taller. Pero bueno, ¿quién me dice qué es trauma? Todos hablamos de trauma. Todos decimos, es un trauma. Tengo un trauma. Mi pareja tiene un trauma. Esa persona tiene un trauma. ¿Qué será un trauma? A ver, antes de que yo pregunte a las personas que no tienen su cámara encendida, les voy a, les voy a preguntar, ¿qué les parece? Para que veamos si está. Y me encanta cuando digo eso porque empiezan a encender sus cámaras, ¿verdad? ¿Cómo es? A ver, ya, vamos a preguntar a Giovanna Mendoza. Buenas noches, Giovanna. ¿Qué es para usted un trauma? Giovanna, Buenas y prende su noches. cámara y me responde. Hola, Sí, muy buenas Giovanna, ¿qué noches, haces? licenciado. ¿Cómo está? Licenciada, disculpe, con algunos pendientes aquí del trabajo, disculpar que no haya encendido la cámara. Em, para mí un trauma es un trastorno, o sea, es como algo, un trastorno que tiene una persona, ¿no? Yo así lo entiendo. Ya, ¿Cómo le está puedo decir? bien, ¿no? Está bien, no quiero respuestas perfectas, está bien, que vayamos construyendo conocimiento. Lidia, buenas noches, Lidia, ¿qué será para usted un trauma? Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Es como una experiencia o un daño emocional que puede tener o quedarse en una persona que ha vivido algún evento, ¿no? Algún evento malo, digamos. Ya, está muy bien también, ¿alguien más? Ah, María Soledad, dale María Soledad. Buenas noches, doctor. Yo considero que un trauma puede ser interpretado como tal vez aquel daño físico o psicológico por el que atraviesa una persona, el cual afecta en la psiquis de una persona, no solamente de forma física, más que nada de forma psicológica. Y esto hace que se limiten ciertos aspectos que en el desenvolvimiento normal, digamos, de una persona, que a partir de lo que le ha ocurrido, el evento que puede ser traumante, por así decirlo,
el que le ha pasado cambia de actitud y se muestra tal vez ya renuente a lo que antes era cotidiano y normal para él o ella. Muy bien, gracias. Y vamos a entrar entonces a un concepto, a una definición en la cual vamos, creo, a aprender lo que han dicho ustedes. Puede ser un evento o una serie de eventos. Los seres humanos atravesamos todos y todas eventos traumáticos, les cuento. Si nosotros seguimos con este concepto de trauma, vamos a ver que, por ejemplo, se dice que solamente el nacimiento, el parto, ya es un evento traumático para la madre y para el hijo. Por eso se trata de hacer este tipo se habrán dado cuenta, habrán escuchado diferentes tipos de partos, un parto vertical, uno natural, uno bajo el agua, que minimicen esas condiciones de evento traumático para esa persona que está naciendo. Es un evento, una serie de eventos, es ese conjunto de circunstancias que vamos a experimentar todos nosotros como algo que puede ser físico o emocional, porque hay trauma físico. Estoy jugando fútbol, me patean la rodilla, me lastiman, tengo un trauma físico. Estoy caminando en la calle, tengo una caída y puedo tener un trauma físico. Pero también hay trauma emocional. El trauma físico es más fácil de observar, es más objetivo. El trauma emocional no es tan objetivo, es más subjetivo y se va a desarrollar en función de las características de la persona que tenga. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero es este conjunto de circunstancias que va experimentadas por un individuo como algo físico emocionalmente perjudicial, que le va a perjudicar. O sea, yo me saco la lotería, me he traumado, no, no me perjudica, ¿no? No me perjudica. Entonces debe ser perjudicial. Y que además amenaza la vida. No todo es un trauma, como les digo, ¿no? Mi hijo está en la bicicleta media cuadra y se cae de la bicicleta y no voy a decir mi hijo se ha traumado. Desde ese día es un niño traumado y estamos acostumbrados y coloquialmente lo decimos. Ay, mi pareja es bien traumada cuando no nos gusta algo de lo que está haciendo. Entonces, tiene que haber esta connotación, por eso está resaltado con rojo en la pantalla, que dice que existe una amenaza a la vida. Y por supuesto, esta amenaza a la vida va a tener efectos adversos y duraderos sobre el funcionamiento y el bienestar mental, físico, social, emocional o espiritual de un individuo. En todas las áreas, en todos sus sistemas de desarrollo, va a afectar el evento traumático de una u otra manera, con mayor o con menor intensidad. Pero, y algo les quiero aclarar, un evento traumático jamás se olvida. Nunca. Uno de los eventos traumáticos que no nos permitiría, o no les permitiría tal vez a ninguno de ustedes, no sé, levantar la mano y decir, no, Jorge, yo no he tenido nunca un trauma. Soy muy feliz, soy muy capísimo y no tengo, nunca tuve un trauma. No creo que nadie levante la mano cuando nosotros hemos vivido una pandemia mundial llamada COVID. ¿Y será que hemos vivido un evento traumático? Claro que sí, porque nos han dicho, tenemos que estar encerrados en nuestros hogares más de 40 días, si no me equivoco, sin poder salir, ¿no? Porque existe un virus en el aire que nos puede matar, que puede terminar con nuestras vidas o de nuestros seres queridos. Y como que muchos y muchos de nosotros hemos debido experimentar la muerte de alguna persona conocida. En el peor de los casos, un pariente, alguien muy cercano que se fue. Entonces, es un evento traumático y que va a tener detonantes. Los detonantes son falsas alarmas ante el evento traumático, ¿no? Va a tener un evento traumático y el evento traumático va a vivir con nosotros. Ahorita les doy un ejemplo. Me subo a un minibús y a mi lado se sienta una señora, un señor, y empieza a toser muy fuerte. Y sigue y no para, y no para. Tal vez la primera reacción que voy a tener es, esquina, me bajo, porque prefiero pagar 2 bolivianos a tener COVID.
Y antes peor, cuando el virus estaba todavía dentro de nosotros, ¿quién no tenía miedo a una persona que tosía? Si se dan cuenta, hemos ido aprendiendo cómo luchar contra el COVID. Este evento traumático ha generado en nosotros herramientas de lucha contra este evento traumático. Se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad de los seres humanos de sobreponernos a los problemas, de sobrellevar problemas, de resolver problemas. Y lo hacemos desde niños, desde que aprendemos a caminar. Nos caemos y aprendemos a pararnos. Eso es nuestra resiliencia. Y con los eventos traumáticos podemos lograrlo. Pero a veces el golpe es tan fuerte como una agresión sexual que vamos a tardar en levantarnos. O vamos a necesitar ayuda para levantarnos de ese evento traumático, como lo es una agresión sexual. Entonces, este trauma, este evento traumático, no es cualquier cosa, les repito. No todo es trauma, quiero decir. Tiene que cumplir, sobre todo, esta condición de amenaza a la vida de esa persona. Ahora, en el mismo ejemplo de la bicicleta, ese joven está yendo por el camino de la muerte con bicicleta, camino a los Yungas, quienes conocen, y cae y se embarranca unos 2 o 3 metros y sí estaba en riesgo su vida. Sí ha tenido un evento traumático. Ha pensado que iba a morir, ha creído que iba a morir, que se iba a acabar su vida. Entonces, como lo ha hecho, esta persona va indirectamente, va a tener muchas veces eh, detonantes o reacciones ante ese evento traumático. ¿Sí? Entonces, esta es la definición, ¿no? Cualquier evento, ese conjunto de circunstancias que experimentamos los seres humanos y que nos va a perjudicar física, emocional y hasta socialmente, inclusive muchas veces. ¿Sí? Al menos en una violación, nadie quiere decir que ha sido víctima de una agresión sexual, porque existen todavía muchos tabúes, muchos mitos, ¿no? Entonces, el trauma tiene diferentes características de donde vamos a seleccionar estos 3 tipos de psicotraumatización a nivel general, ¿no? A nivel didáctico, además, bien armado para que podamos identificar, ay, perdón, se me pasó. Podamos identificar cuáles son estos tipos de eventos traumáticos. Tenemos una psicotraumatización primaria, que es la que le ocurre directamente a la víctima o sobreviviente. Entonces, ¿quién tendrá una psicotraumatización primaria? La persona, el niño, niña, adolescente, que haya vivido el evento traumático de manera directa. ¿Ya? Existe una psicotraumatización secundaria. ¿Quién tendrá la traumatización secundaria? Le ocurre al testigo, que es indirecta y contingente, es decir, quien a través de sus órganos sensoriales ha escuchado, ha olido, ha visto, ha tocado, o no sé si ha gustado en algún momento, pero ha tenido un estímulo sensorial que va a generar en esta persona el daño que nosotros habíamos visto en el concepto, ¿no? Ese daño. Entonces le ocurre a cualquier persona que sea testigo. En violencia sexual no hay testigos prácticamente. En una violación sexual no hay testigos, ¿no? Y si hubiera alguien que ha visto una violación sexual y no ha hecho nada, no es testigo, cambia su categoría, digamos, si lo llamamos así, de testigo a cómplice en un delito. ¿Se dan cuenta? Entonces, está relacionado con la traumatización a otra persona. Y la terciaria, la psicotraumatización terciaria es indirecta y afecta a la familia y amigos más cercanos. El ejemplo que siempre les doy es a la abuela que está en Santa Cruz, la víctima está en La Paz y la abuela se entera en Santa Cruz que ha sido víctima de una violación sexual su nieta y le puede dar un ataque al corazón. Y es indirecta y afecta a la familia y más cercanos porque hay una relación afectiva emocional entre la víctima primaria y la terciaria que tiene una relación afectiva emocional muy grande muchas veces. ¿Sí? Ahora bien, de esta psicotraumatización secundaria, donde estamos hablando de un testigo que es indirecta,
La he separado esta categoría que se llama traumatización o psicotraumatización vicaria. ¿Por qué? Porque debemos tener muy presente que nosotros no somos solamente un título profesional. No soy una maestría, un diplomado, dos diplomados, especialidad, experto. No, somos seres humanos. Primero nacemos como seres humanos, crecemos, nos construimos como seres humanos. Luego adquirimos más habilidades como seres humanos, como es una capacitación específica en la profesión que voy a elegir. Pero seguimos siendo seres humanos. Seguimos siendo personas que van en cualquier momento tener emociones, sentimientos y que nos puede dañar lo que está en nuestro entorno. Esta psicotraumatización vicaria es un tipo de traumatización secundaria, como les digo, porque somos testigos de violencias por impacto acumulativo y microtrauma. Es decir, vamos a ver muchas veces en nuestro trabajo, en el trabajo que ustedes hacen a nivel periodístico, van a tener que ver muchas agresiones físicas, psicológicas, sexuales. ¿Y será que les afecta? Sí, por supuesto. Por supuesto que les podría afectar si no saben y no tienen herramientas con las cuales van a poder ustedes manejar estos eventos traumáticos sin que sean, digamos, insensibles, porque ese es el otro extremo. O me vuelvo insensible al evento traumático o tengo un involucramiento afectivo emocional que no me permite racionalizar ideas y responder ante el evento o el conflicto. Entonces es este tipo de traumatización acumulativo de microtrauma. ¿Cuántos años hemos visto violencias? Es más, no necesito trabajar en el área. Cada día que enciendo el televisor a mediodía voy a ver una noticia de violencia. Esta traumatización está derivada de la práctica profesional cotidiana, sí. Nos da más fácilmente a quienes interactuamos con víctimas de violencia, sobre todo violencia sexual, ¿no? Y a todo el personal también que ayuda o que va a conocer este suceso traumático a través del relato y la narración o los escritos de la víctima primaria. Cuando nos cuenta la víctima primaria, bueno, pues nos podemos hasta poner en situación. A quienes les llega es al caso de clínicos, es decir, médicos, terapeutas que trabajamos mucho con violencias de todo tipo, profesionales emergenciólogos como lo son bomberos, como lo son el Grupo Versa, como lo es la misma policía, no sé, que va a conocer ese suceso traumático y que a través del relato, la narración o los escritos de la víctima primaria va a tener un efecto adverso en esa persona, va a tener un evento traumático. Pero yo no conocía a la víctima o no las conozco, pero atiendo todos los días en la Defensoría de la Niñez, caso más caso de niña golpeada, mi niña violada, mi niña lastimada, niña raptada, niña de atada, ¿me afectará? Y en los dos extremos, un extremo va a ser la desensibilización respecto a ese evento. Ya no soy sensible ante eso. Tanto he escuchado que no soy sensible, que por supuesto tienen que luchar con eso ustedes, ¿no? Que me desensibilice. Y el otro extremo es un involucramiento afectivo emocional. Tanto me interesa esa persona que internalizo los pensamientos y digo, no, tengo que hacer algo y me preocupo y me involucro emocionalmente. Cuando me involucro emocionalmente, me va a ser más difícil tener ideas racionales frente al problema. Se van a dar cuenta cuando ustedes pelean con sus parejas, con sus amigos, amigas, o cuando están enamorados con sus amigos o amigas, ¿no? No hay un control completo de estas emociones, ¿sí? Entonces, les ocurre a estas personas en policlínicos, atención de choque, etcétera. ¿Ya? Ahora bien, en esta imagen vamos a poder ver las psicotraumatizaciones. Quienes estaban bajo los escombros de esta casa derruida están vivos o muertos, han sido víctimas de un evento traumático que ha sido la casa que se les ha caído. Entonces ha habido un sentimiento de desesperanza y de decir, por ejemplo, hoy me voy a morir, si está aquí en mi casa me voy a morir. ¿No ve? Estas son víctimas primarias, quienes vivían en la casa, quienes eran parte de lo que es
digamos, el evento que ha estado ahí. Aquí vemos, espero que estén siguiendo mi cursor. Aquí vemos una persona de blanco, otra de negro, quienes no tienen uniforme, no tienen nada más que la ropa común o civil. Podemos inferir de que son testigos, de que pueden ser víctimas secundarias, de que han visto, se han enterado o están ahí, o qué pasa si ese bombero saca el cuerpo de una persona, son víctimas secundarias de ese evento traumático, porque no conocen a las personas que vivían ahí, pero estaban pasando por ahí. Y las víctimas terciarias serán pues, las que no están en la imagen, que están lejos, vecinos, amigos, amigas de esta familia. ¿Está bien? Entonces ahí identificamos los tres tipos de psicotraumatización. Ah, perdón, y la traumatización vicaria acá se da pues en estos bomberos, policías, grupo Versa, psicólogos que alguna vez están ahí para hacer contención, trabajadoras sociales, quienes atienden porque tienen que estar ahí, no porque quieren estar ahí. Eventualmente van a atender de esa manera. ¿Sí? Entonces son víctimas vicarias, bomberos, paramédicos, todo el personal que se entere de la agresión o de la victimización de una persona. Algunos ejemplos más son, ya habíamos visto aquí los desastres naturales, la violencia infantil. ¿Quiénes serán las víctimas primarias de la violencia infantil? Los niños. ¿Quiénes podrán ser secundarias? Podrá ser la madre, que también es golpeada o está mirando cómo golpean a sus hijos. Entonces, una psicotraumatización primaria, secundaria, ¿no? O, perdón, sí, ya les había dicho. Ahora, en la agresión sexual también podemos identificar quiénes van a ser o quiénes van a tener una participación como víctimas primarias, que será la víctima de la agresión sexual, secundarias sus entornos, vicarias quienes van a atender, defensorías de niñas y de la adolescencia, fiscales, jueces, etcétera. ¿Ya? Entonces también vamos a ver algunos efectos que van a ser a nivel general los efectos que causa el trauma. Por supuesto, llamados también en este grupo puede estar dentro de las características de la psicotraumatización, pero también de un estrés postraumático, el evento, después del evento. Puede tener un inicio inmediato tardío. Una persona puede tener estos problemas hasta en su personalidad inmediatamente después de la agresión sexual o puede ser después de un tiempo, no sabemos. Cada persona reacciona de diferente manera a en su entorno y a sus factores resilientes. Va a influir mucho sus factores resilientes para que tenga una respuesta adecuada o no. Puede durar mucho poco tiempo, puede tener un impacto conductual, cognitivo, emocional, físico o espiritual. Una víctima de violencia sexual puede estar o puede sentir que le duele todo, que le duele la punta de la uña, como se dice, ¿no? Porque puede inclusive somatizar. ¿Saben lo que es somatizar? Somatizar es volverlo psicológico, físico. No tengo problemas mentales, ni disrupción mental, ni nada. Un electroencefalograma me saca que no tengo ningún problema, pero todos los días que me acuerdo cuando me violó mi vecino, o mi tío, o mi abuelo, o mi primo, me acuerdo, entonces me duele la cabeza. ¿Qué está haciendo? Ese evento psicológico lo está transformando en un evento físico o fisiológico. ¿Ya? También tiene un impacto conductual. Ustedes van a ver bueno, eso te van a ver es un decir, ¿ya? Ustedes podrían ver o podríamos saber de una niña antes de la agresión sexual, está jugando, rebotando, yendo de un lado y al otro lado. Después de la agresión sexual es como si su luz se apagara, su tiempo a que se apagara, su vida se apagara y quiere morir. Y a muchas entrevistas que yo he hecho con víctimas de violencia sexual, les he dicho, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos lograr? Y me ha dicho, no, yo lo que me quiero es morir. Me quiero morir, ¿no? Entonces, el efecto traumático también puede moldear las creencias básicas de un sobreviviente acerca de su identidad. Se refiere que tienen muchas veces un cuestionamiento, una preocupación, una mala información de que la agresión sexual puede ser que los vuelva gays a los hombres, por ejemplo. Y eso no es verdad. La homosexualidad es una decisión personal, ¿no? Y no es a causa de algo.
Entonces, se puede moldear estas creencias básicas de un sobreviviente acerca de su identidad, su cosmovisión, dónde vive y quiénes viven ahí. Si vive el tío, digamos, y es una especie de casa conventillo donde todas las familias están viviendo ahí en diferentes habitaciones, entonces eso también tendríamos que ver cómo este sobreviviente va a ser afectado por su espacio, por su cosmovisión y por supuesto la espiritualidad que también juega un papel muy importante en estas decisiones que va a tener esta víctima. Muy bien, algunos otros efectos del trauma es la identidad. ¿Por qué la identidad en la agresión sexual? ¿Por qué esta niña, niño o adolescente se cree mala o malo después de una agresión sexual? Que es uno de los grandes motivos por los cuales no se denuncia y el niño o niña no avisan a la mamá o al papá porque tienen miedo. Porque nosotros hemos vuelto tabú el sexo y la sexualidad. Cuando hablamos de sexo, nos asustamos. Cuando escuchamos sexualidad, nos asustamos. Y decimos, ¿qué le pasa? ¿Por qué habla así? Está hablando malas palabras, está hablando obscenidades. ¿Me entienden? Que no realmente puede ser así. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la identidad? Si nosotros no hablamos de sexo y sexualidad, ¿qué les estamos transmitiendo a ese niño, niña, adolescente? Que no lo debe hacer. Y claro, no le decimos que tiene ni pene ni vagina. Le decimos que tiene pilín, manguerita, platanito, no sé, choricito, tantas cosas escuchar. Si es mujer arañita, sapito, no. Y cuando le dicen, y ustedes le dicen, pero tú tienes un sapito, no, yo tengo vagina, una niña. ¿Qué le pasa a esta niña malcría? ¿Es así o no como reaccionamos? ¿Cómo va a decir pene? Va a llegar mi hijo del colegio y va a decir, papá ha dicho que nos tenemos que nosotros lavar los penes. ¿Qué? Así, ¿quién te está hablando esas cosas? Vamos a rechazar lo que es una educación sexual adecuada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ocurre eso? Cuando hay una agresión sexual, esa persona ha internalizado en su mente, en su cuerpo, de que eso es algo malo. Peor aún, cuando no quería, lo hicieron. Es una violación, es algo muy malo. Entonces va a afectar su identidad. Ahora, recuerden el porcentaje que teníamos de agresiones sexuales a niño, niña, adolescente por parte de un miembro conocido de su familia. Y era 8 a 10 si no me equivoco, o 9 a 10. ¿No ve? Entonces, si esta víctima, este sobreviviente es violado o violada por el tío, por el abuelo, por el padre biológico, por Dios, que ocurren esas cosas, ¿será que va a confiar en alguien más? Si quien le tendría que cuidar, proteger, atender, lo agrede sexualmente, se genera entonces esta desconfianza, ¿no? Su confianza se ha caído, no confía ya en nadie. Y por supuesto también vamos a ver que tiene una visión de mundo inseguro. Si tuviéramos la oportunidad, digo tuviéramos porque esto no ocurrirá, es improbable que ocurra, si tuviéramos la oportunidad de entrevistar a un adolescente de 14 años y le decimos, ¿qué quieres hacer? Ya vas a salir bachiller. ¿Qué quieres hacer en tu vida? Capaz de que nos diga, voy a ser arquitecta, voy a ser médico, voy a ser policía, voy a ser trabajo social, psicólogo, comunicadora, no sé. Va a tener un proyecto de vida, se va a proyectar en su vida y en su futuro. Está estudiando para ello y todo el mundo le está diciendo que tiene que estudiar porque tiene que ser alguien en la vida, entonces va a proyectar. Inmediatamente después de la agresión sexual, si tuviéramos la oportunidad de entrevistarle y le dijéramos, ¿qué quieres hacer en la vida? ¿Qué vas a hacer en la vida? Capaz de que nos responda, me quiero morir. Pero ¿por qué no? Es que me quiero morir. Porque yo sé por qué me quiero morir. Porque ha sido transgredida en su intimidad y eso es una agresión sexual. Entonces el mundo se vuelve inseguro. Si su padre biológico, quien debería cuidarla, su hermanastro, su madrastra o no sé, quien tendría que cuidarlo, lo agrede sexualmente, ¿será que esta persona se construye pensando que el mundo es lindo, bueno y va a poder hacer miles de cosas? ¿No? Y estamos hablando de víctimas de violencia sexual, por si acaso. Y por supuesto existe un problema, un efecto dentro de la espiritualidad. Y no hablo de religión necesariamente. Un Dios que dice que le cuestionamos por qué Dios
permite esto, que me haga, que me hayan hecho esto o que haga, o que se haga con otras personas, ¿no? Entonces estos efectos se pueden ver, se pueden haber más, ¿no? Pueden haber más, como rasgos ansiosos, etcétera. Pero nos estamos refiriendo a estos básicos para ver cómo el cuidado informado del trauma me puede ayudar a manejar esto. Entonces vamos a ver también respuestas emocionales comunes ante el trauma. ¿Sí? Perdón un segundito. Ahora sí. Bueno, dentro de las respuestas emocionales más comunes ante el trauma, tenemos el temor, el miedo. El miedo específico, el miedo situacional, ese miedo que se construye después de la agresión sexual va a tener nombres y apellidos, va a tener lugares donde se ha producido, va a haber recuerdos que se van a llenar a la mente de esta víctima sobreviviente. El temor se refiere a ese miedo, digamos, de decir lo que le ha pasado, ¿no? Es más difícil decir me han robado, me han asaltado, me han pateado, me han empujado, me han pegado, que decir me han violado. ¿Por qué? ¿Por qué será difícil? Porque todavía existe ese tabú que les había mencionado. Todavía existe esa delimitación donde se echa la culpa, muchas veces se echa la culpa a la víctima o sobreviviente de violencia sexual. Y le decimos se les dice, pero ¿por qué saliste de noche? ¿O por qué te fuiste a bailar? ¿O por qué consumiste bebidas alcohólicas con puro hombres? Como si fuera la condición o como si fuera la culpa de la víctima para que sea violada, ¿no ve? ¿O por qué te vistes así? ¿O por qué te arreglas tanto? ¿O por qué ríes tanto? No sé. Muchas características que le van a asignar para justificar o explicar la agresión sexual, donde la única explicación es de que ella no tuvo la culpa. Si se vistió así y fue a consumir bebidas alcohólicas, no dijo, voy a beber hoy día con unos amigos, ojalá que uno se anime de ahí y me viole. ¿Se dan cuenta lo incoherente que es? Por eso hay que ver esta cuestión del temor. Y aunque no crean, niños y niñas y hasta adolescentes, a quien más le tienen miedo, a ver a quién es, al papá o a la mamá o a los hermanos. ¿Y por qué le tiene miedo así? Porque nos han construido así. Ese temor va a ir creciendo. Va a generar ansiedad, conductas ansiosas. No duermen, no comen, no quieren estudiar, etcétera. Van a tener rasgos paranoicos, inclusive estas víctimas. Van a pensar que todo el rato les están persiguiendo, todo el rato las pueden agredir sexualmente y hasta que no tenga una atención especializada, podría seguir así muchos años. A la ansiedad se le suma el dolor. Pero les comento que el dolor físico, y no lo quiero desestimar ni menospreciar, puede haber dolor físico muy importante, pero es objetivo, es decir, lo veo, lo palpo. Me he cortado la mano acá, tengo una herida muy profunda. Voy donde el doctor mira, sí, tiene una herida muy profunda. No me va a llevar a la sección de quemados, no me va a llevar a otro lado, me va a llevar donde se tiene que ser atendido esa herida. Entonces, ¿qué es? Es objetivo. Es más, ya va a estar en su mente, hay que ponerle ampicilina, antibióticos y también hay que suturar porque es muy grande, hay que ver opinión de traumatología para ver si no hay daño en los huesos. Entonces, el dolor que nosotros podemos observar es muy, pero muy objetivo. Sin embargo, el dolor subjetivo se refiere a las sensaciones o sentimientos o las emociones que nosotros podamos manejar, o que la víctima en ese caso lo podrá hacer. Como por ejemplo, viene donde nosotros va a consulta terapéutico o ustedes en una entrevista y les van a decir, me duele el alma. Ups. ¿Y ahora qué color es el alma? ¿Quién me dice? Transparente, líquido, gaseoso. ¿Y de qué colores? ¿Se dan cuenta? Entonces lo mismo ocurre. La subjetividad existente en el dolor a través de una agresión sexual es muy latente, es muy grande. ¿Ya? Al dolor se le suma la culpa. Y mucho ojo en esto, porque el 90%, si no es más, de víctimas y o sobrevivientes de violencia sexual sienten culpa.
y dicen cosas como no debería haber salido, no debería haber encontrado, no debería haberme encontrado con mi pareja, no debería haber usado esa ropa tan provocadora, no debería hablar así con mis amigos. O sea, ese no debería va a ser un síntoma de la culpa. Me siento culpable. No debería haber ido a tomar, no debería haber salido esa noche y me violaron. Qué pena, eso más todavía. ¿Se entiende? Entonces, la culpa, una de las cosas más importantes que se trabaja en intervención rápida, de sostén, de equilibrio emocional, es trabajar con la culpa. Decir a esa persona, tú no tienes la culpa de nada. Perdón. ¿No? Entonces, la culpa es algo con lo que debemos trabajar y para eso debemos de construir conceptos. Y tenemos que decir, desde el lugar que estemos, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, jueces, fiscales, comunicadores, personas profesionales en el área. Tenemos que decirle a esa víctima, tú no tienes la culpa, nunca, jamás has tenido la culpa, porque tú no has transgredido las barreras íntimas de otro ser humano. Lo ha hecho el agresor, él tiene la culpa. Pero yo iba a su casa, sí, pero yo he tomado en su casa, sí. Querías tener una relación sexual coital, no, te violaron y tú no tienes la culpa. ¿Se dan cuenta cómo este ejercicio tan rápido de racionalización de un evento, como como es la agresión sexual, podría ser intervenida con solamente saber y conocer que esta persona vive con culpa, está con culpa? Por supuesto, eso le va a generar vergüenza. Vergüenza personal, individual o social, como quieran llamarlo también, le da vergüenza. Por eso una víctima de violencia sexual a veces no lo cuenta en años, a veces nunca lo cuenta. Esta víctima de violencia sexual siente vergüenza porque cree que tiene la culpa, porque le duele el alma, porque genera reacciones ansiosas, porque tiene miedo. Entonces le da vergüenza. ¿Sí? Otra respuesta emocional común ante el trauma es el aislamiento, ¿no? Se aleja la persona, se aísla de todo lo que le pueda hacer daño y lo que no. Y se empieza a ensimismar, a no hablar a nadie. No, yo solito, yo voy a hacer, y eso se limitan sus capacidades personales. No hay que olvidar que los seres humanos somos biopsicosociales. Bio tenemos anatómicamente un cuerpo, esqueleto, hormonas, órganos, etcétera. Psico tenemos un cerebro lleno de carga emocional, ¿no? De todo tipo. Un manejo de la inteligencia emocional debería aplicarnos. Entonces, existe eso, ¿ya? Entonces hay un aislamiento como un extremo y el otro extremo es una conducta hipersexuada que se da sobre todo en niñas y adolescentes, donde se puede identificar como una respuesta con chicos de la calle, más bien. O sea, con chicos de la calle es un ejemplo. Las mujeres o chicas de la calle que viven allá se van a aislar como, bueno, no se van a aislar, va a ser el otro extremo. El aislamiento con alguien que se aísla, pero una conducta hipersexuada es el otro extremo del aislamiento. Y se den chicos y chicas de la calle, sobre todo esa conducta hipersexual, donde va a tener relaciones sexuales coitales, donde sea como sea, con tal de precautelar su estatus en el grupo. ¿Ya? Algunos factores que van a impactar la respuesta al trauma, la edad y etapa de desarrollo. A veces una niña de un año y medio, que es víctima de violación sexual, tal vez podrá relacionar ese evento traumático con una caída con la que alguien le lastimó en algún momento. Porque esta persona de tan corta edad es más visual, más de sentidos, le gusta tocar, oler, oír, todo por eso se llevan a la boca, a sentir. Entonces, esta niña pequeñita de 2 años o un año y medio que es víctima de violación sexual, que su edad y su etapa de desarrollo podrá impactar de mayor o de menor, digamos, fuerza en lo que es el trauma. El temperamento también, el temperamento como nosotros somos en realidad. ¿Nos va a ayudar o no? Si soy una persona con un temperamento fuerte o resiliente, podré levantarme rápido, ¿no? De lo contrario, mi temperamento puede ser de que tengas todo el tiempo miedo, no sea asertivo, etcétera, y pueda
frenar en mis capacidades, en mis condiciones personales. Otro factor que impacta en las respuestas del trauma es el historial de traumas, ¿no? Si una persona viene y, bueno, si una persona, por ejemplo, a ver, ¿cuál ejemplo les doy? Del, del temperamento. Una persona que tiene un temperamento elevadamente agresivo, por ejemplo, va a ser más difícil de ser captada como víctima. ¿Por qué? Porque esta persona, o más bien porque el agresor sexual es un depredador sexual, va a buscar a los más débiles del grupo, del conjunto, es decir, a niño, niña, adolescente. ¿Sí? Entonces, estos factores resilientes y este historial de traumas van a hacer que la reacción del trauma sea mucho más leve que una persona que nunca le ha pasado nada, que tiene incluso una familia sobreprotectora. Luego vamos a ver los problemas después del evento traumático, las influencias culturales, la disponibilidad de un buen sistema de apoyo, que todos estos son factores que van a impactar durante el evento traumático. ¿Ya? Ahora bien, para que vayamos recordando respecto a lo que es el trauma. Perdón un segundito, por favor. ¿Qué hemos dicho de lo que es el trauma hasta aquí? Hemos dicho que los eventos traumáticos tienen un impacto significativo sobre los y las sobrevivientes, pero las personas también somos resilientes, tenemos resiliencias específicas, diferentes unas de otras, de diferente manera construidas, estas resiliencias están designadas a protegernos en circunstancias adversas. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad de levantarse, de pararse de un ser humano, esa capacidad que la vamos construyendo. Y cuantas más veces nos caemos, somos más fuertes y tenemos mayor conocimiento. ¿Por qué? Porque es a través de estas caídas, de estas experiencias, muchas veces entre malas y buenas, que aprendemos. Y los seres humanos aprendemos así. Además, hay que entender que las experiencias traumáticas están asociadas con la elección de conductas de riesgo en la edad adulta. Ese clásico ejemplo de la víctima de área rural, que tiene 15, 16 años y es violada por alguien que no es del lugar del área rural. La madre y el padre lo van a buscar y decir, bueno, aquí te la dejo a mi hija, te encargas y la cuidas ya que la embarazaste, pues, o la que la agrediste. Esas son las características culturales, ¿no? Y que de acuerdo a su edad van a ser o no un riesgo en el futuro o en el presente de esta persona. Como no ha cerrado su herida, cada vez que se toca le duele y cada vez crece más, se puede cangrenar, ¿no? Esa es la idea. Ahora, las experiencias traumáticas están asociadas con la acción de conducta. Hemos dicho, el trauma no está más allá del alcance de la experiencia humana normal. Es inevitable e inolvidable. Nunca se olvida un evento traumático. O ustedes han olvidado el COVID. Es más, si les digo, díganme detalles del COVID, cuando vayan recordando, capaz de que se pongan a llorar o no salir de un estado depresivo muy alto, ¿no? Entonces, este trauma va más allá del alcance de la experiencia humana. Es inevitable. Todos hemos pasado un COVID. Es inolvidable. No hay pastillas de amnesia. ¿Se acuerdan de Bronco, lo que cantaba? Pastillas de amnesia, doctor. ¿Dónde venden? No existe. Por eso nunca dejó de cantar la canción, me imagino. Porque no existe una pastilla de amnesia que nos diga, toma esta pastillita, te vas a olvidar de todo lo que te ha pasado. Dime qué fecha quieres olvidar, tal fecha. Bueno, esto, toma en esta fecha. No existe. ¿O habrá? ¿Habrá? No creo. Nunca ha habido. Como no existe una microlobotomía, como no existe un hipnotismo. Cuidado, yo he visto colegas que ponen en el Facebook, he visto el otro día, ¿no? Sesiones de hipnotismo, hacemos que olvides el dolor de tu alma, de tu ser. No existe ese hipnotismo, ¿no? O sea, tendríamos que ser capaces de poner una barrera a la memoria, un sesgo que nos impida ver nuestra memoria. Entonces, el trauma es inevitable y también es inolvidable. Sí, cualquier dato podemos tener nosotros un detonante y nos haga recordar a ello. Ahora vamos a hablar ya de nuestro tema del cuidado informado del trauma. ¿Qué será?
El cuidado informado del trauma es un enfoque, ya les había dicho, basado en el conocimiento del impacto del trauma. Todo lo que hemos llevado hasta ahorita ya nos ha marcado qué tipos de trauma, características, a quienes les da menos, más. Ya tenemos un bagaje de ideas que nos van a permitir a nosotros trabajar o intervenir con víctimas y o sobrevivientes. Este enfoque está basado en el conocimiento del impacto del trauma, dirigido a garantizar entornos y servicios que sean acogedores y agradables para los receptores de servicio y el personal. O sea, no solamente nos vamos a atender a la víctima, no solamente vamos a atenderle a ella y todo, también nosotros tenemos que tener, qué sé yo, proyectos o herramientas de autocuidado para que no tengamos, digamos, un problema traumático vicario, por lo menos, ¿no ve? El cuidado informado del trauma no es un tipo de terapia clínica o un tipo de intervención que podemos usar de manera sostenida en un proyecto que debe ser realizado además por un profesional, psicoterapeuta, si vamos a hablar de la rehabilitación, el análisis de la víctima, y un psicólogo forense, ¿no? Que será diferente al que tiene una conducta diferente, ¿no? Respecto a la atención de víctima o sobreviviente. Este cuidado informal de trauma es un enfoque para interactuar con víctimas de trauma en un marco de referencia para proveedores de servicios, enfocado a relacionarse efectivamente con las y los sobrevivientes. Comprende además experiencias de los y las sobrevivientes y el relacionarse de una forma sensitiva y que facilite la recuperación de los y las sobrevivientes. Esto es lo que queremos llegar con el cuidado informado del trauma, una atención humanizada, personalizada, específica que no genere la revictimización en esas personas, que no se sientan revictimizadas, sino entendidas y atendidas. Cuando hay una víctima de violación sexual y quiere buscar justicia, ¿dónde va a ir? ¿A quién va a llamar? A ver, va a llamar al maestro, al padre, ni siquiera al padre y a la madre tal vez. Va a buscar algún ente que le ayude, que le coadyuve en su proceso. Sí, entonces vamos a ver que el cuidado informado del trauma no necesariamente es un tipo de terapia clínica, es un formato. Es un formato, es una idea que se les da para que puedan intervenir a todas y todos ustedes. El cuidado informado del trauma es un enfoque basado en la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Esa niña, niño, adolescente que está frente a nosotros que dice haber sido víctima de una violación sexual. Tenemos la evidencia, hay una víctima de violencia sexual, de violación sexual, que también busca apoyar a sobrevivientes de trauma en su camino hacia la recuperación y el crecimiento. Eso hacemos acá, digamos, en IJM, en el proyecto Fénix, nosotros todos los viernes hacemos un grupo en el cual trabajamos con víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Nos apoyamos, se apoyan entre las víctimas sobrevivientes del trauma y van a generar procesos de recuperación muy interesantes. El cuidado informado del trauma quiere brindar un espacio seguro de respeto a su dignidad como seres humanos, reforzando las fortalezas internas y empoderando con conexiones significativas. Eso quiere el cuidado informado del trauma. Brindar ese espacio donde nosotros con respeto, dignidad, podamos deconstruir o construir otras fortalezas nuevas, un empoderamiento significativo. Mientras que es consciente el impacto duradero del trauma en sus vidas. Repetimos, vamos a repetir que el trauma, el evento traumático, nunca se olvida, jamás. Y me van a decir, pero Jorge, ¿cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos con la víctima de violencia? Sí se puede trabajar no para olvidar el evento traumático, sino para resignificar el evento traumático, para deconstruir conceptos nosotros de lo que es la agresión sexual. Deconstruir o deconstruir ese concepto de culpabilizar a la víctima, por ejemplo. ¿Por qué sales de noche? ¿Por qué has salido? No deberías haber ido, no. Yo te había dicho que no vayas, etcétera, ¿no? Entonces, este es el cuidado informado del trauma, donde vamos a ver ahora sus fundamentos. Primero, ¿qué hemos dicho del trauma? Que es un evento, una circunstancia que atraviesa un hombre que pone en riesgo su vida, que es recurrente, es inolvidable, ¿no?
Entonces, para la recuperación del trauma tenemos que ver que comience a partir de las relaciones. ¿A qué se refiere? Que el trauma va a implicar una pérdida de conexión. La víctima sobreviviente se desconecta del mundo, quiere morir, quiere aislarse, quiere salirse. Nosotros, ¿qué hacemos con el cuidado informado del trauma? A esta desconexión que han tenido, darles un sentido de control y significado para que no se siente esa persona con su vida truncada, desorganizada, interrumpida. Entonces, cuando identificamos esto, que existe esa persona, el primer paso para la recuperación es restablecer la conexión con otras personas. Y mientras más tiempo estamos con esa víctima, más podemos ser nosotros ese agente de cambio, ¿no? De tratar de restablecerla, que empiece a creer en el mundo, pero le violó su padre biológico, su hermano biológico la violó. Sí, tocaron su cuerpo, mas no su alma, algunas veces les digo, ¿no? Entonces hay que hacer esta intervención, nuestra primera intervención, para recuperar la conexión con la persona que va a intervenir, ¿no? Una vez que se recupera eso, el segundo paso es reconocer que todo comportamiento tiene un significado. Todo comportamiento tiene un significado. Ustedes me van a ver moverme mucho. Tengo aquí una cosa para la espalda, porque, y les explico, porque dirán, ¿qué se mueve tanto en la clase? Me han operado en la espalda, me han operado de una hernia de disco y me han puesto 6 clavos. Y eso lo han hecho recién en marzo, estamos a abril, mayo, no pasó ni 2 meses. Entonces no puedo estar mucho tiempo sentado y cuando lo estoy trato de acomodarme. Aquí este plástico, mira, aquí está, que tengo para la espalda, para que no se apoye y no me lastime. ¿Por qué les explico eso? Porque no lo sabían hasta que yo les he dicho. Entonces, todo lo que hace una víctima o una sobreviviente, todo comportamiento tiene un todo lo que ustedes están haciendo en la pantalla, quienes están en la clase, por supuesto, yo estoy viendo. Entonces, atienden, veo quién atiende, quién no atiende, quién se agacha, quién no se agacha, quién me hace así o quién me hace así, no, está loco, ¿qué le pasa? ¿No? Estoy tratando de hacer una lectura mimo gestual, reconocer que todo comportamiento tiene un significado. Las personas víctimas hacen lo que necesitan para manejar sus vidas, ¿verdad? Ellas buscan sobrevivir en la mejor manera que conocen. Todos nosotros lo hacemos. Pero debemos reconocer que todo comportamiento tiene un significado. Si yo miro abajo, si miro arriba, si cierro mis ojos, si me toco así, si me toco así, si me toco así, todo tiene un significado, que puede ser leído por el otro como que no. ¿Ya? Entonces debemos reconocer que todo comportamiento, bueno o malo, grande o chico, tiene un significado. Cuando estamos informados sobre el trauma, no estaremos satisfechos con solamente manejar el trauma. Necesitamos entender la razón de ese comportamiento para abordar lo que de verdad está pasando y ser capaces de brindar una asistencia efectiva, nos dice el concepto. Cuando estamos informados sobre el trauma, sobre lo que puede pasar a una víctima, es más fácil sobrellevar. Sabemos, el conocimiento es la base de la prevención, por si acaso. Una de las bases más grandes de la prevención de cualquier tipo de violencia es el conocimiento. Si yo no sé todos estos tips, estas cosas, tal vez puedo intervenir mal. El conocimiento es muy importante. El tercer punto del cuidado formal del trauma nos habla de comprender los síntomas como formas de adaptación. Es decir, los síntomas son usualmente estrategias de supervivencia. Cuando un sobreviviente se siente inseguro, él mismo puede reaccionar a la defensiva y hasta violentamente. Entonces hay que tener cuidado en la atención que tenemos con niños, niñas, más que todo adolescentes, ¿no? Cuando un sobreviviente se siente inseguro, puede reaccionar inclusive agrediendo a otras personas. Es lo que esta persona ha aprendido como necesario para sobrevivir. O sea, ocurre mucho con los chicos de la calle, están sobreviviendo día a día, ¿no? Entonces nos habla que debemos comprender los síntomas como formas de adaptación. El cuarto principio es el buscar el confort del sobreviviente, no el control sobre el mismo. Cuando nosotros atendamos a una víctima o a una sobreviviente de violencia sexual, primero calmarnos, respirar hondo, ver dónde estoy, qué estoy y quién es pues el profesional que está atendiendo, ¿no ve? Primero, pero luego debemos buscar en una entrevista, dependiendo de la edad,
con mucho cuidado con el código niño, niña, adolescente y develar la identidad de una niña, de un niño o de un adolescente, ¿no ve? Entonces, ¿qué le brindamos durante este tiempo que va a estar con nosotros? Más que todo, confort, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué tratamos de hacer para que esa persona trate de sobrellevar el problema? Buscamos el confort del sobreviviente, no el control, porque viene de un proceso de control sostenido muy grande. Primero el padre, luego la madre, luego el agresor sexual, luego la policía, luego todos quieren controlar a esa víctima. Este trauma involucra una pérdida total del control, no sabe dónde va a ir, no tiene proyectos de vida, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es no controlar la vida de los sobrevivientes, sino darles camino a ellos. Y en ese camino va a haber momentos muy duros donde van a empezar a contar y van a vivir el momento que han vivido en la agresión sexual. Entonces les brindaremos un poco de confort. Cosas como sí te entiendo y sí también te atiendo, ¿no? Entonces, usualmente cuando los sobrevivientes se sienten mal o presentan una crisis, el mejor abordaje es ofrecer confort, ¿no? ¿Ve? Lo habíamos dicho, un vaso de agua, un dulce, una manta para calentarse, para abrigarse, etcétera. Y no tratar de controlar el comportamiento. Peor en adolescentes. Entrá, salí, sentate, ya no vas a salir, ya no vas a ir. Igualito va a salir, ¿me entienden? Entonces esa es la idea de este cuarto punto, buscar el confort y no el control. Si tratamos de controlar a esta víctima o sobreviviente, se puede tener reacciones muy agresivas inclusive en contra de nosotros. Y el quinto principio, el deconstruir a partir de las fortalezas en vez de las debilidades. El ser humano no puede reconstruir con R, por si acaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque no podemos olvidar todo para empezar de nuevo. Ya tenemos un esquema cognitivo, memoria, experiencias, resiliencias, miedos, estrés postraumático, trauma, todo hemos pasado ya. Entonces, nosotros debemos deconstruir conceptos como el concepto, por ejemplo, de, a ver, ¿cuál es el más claro? Un concepto, un prejuicio social. La culpa, culpar a la víctima. Y decimos, ah, tú tenías la culpa, ¿para qué sales de noche? O le decimos, tú tenías la culpa porque te has vestido así. Entonces deconstruimos esos conceptos. Decimos, no, las mujeres tienen derecho a vestirse como quieran y comportarse como quieran, y no porque se comporten de diferente manera van a ser sujetas de violación o agresión sexual. No condice, ¿me entienden? Entonces debemos deconstruir conceptos, ¿no? El ser humano no puede reconstruir, es como tengo estas paredes, esta no me gusta, debe haber aquí, tendría que haber qué sé yo, aquí tendría que haber una ventana, pero está oscuro. Ah, no voy a tirar toda la casa, construir otra casa, pero con ventanita. No se puede, el ser humano no puede borrar su conocimiento, su experiencia, ¿no ve? Entonces, deconstruir significa que con lo que tengo, con esas bases suficientes, no, aquí voy a hacer un hueco y le voy a poner un marco y voy a poner una ventana. Con todo lo que tengo estoy deconstruyendo, no reconstruyendo, sino con lo que tengo, con las mismas herramientas, voy a hacer una nueva construcción poderosa, personal, más adecuada, como quieran llamarla, pero estoy deconstruyendo, ¿ya? Y hay que deconstruir a partir de las fortalezas en vez de las debilidades. A ver, imagínense este ejemplo. Adolescente de 13 años es víctima de violación sexual en su casa por su padrastro, pero la mamá sabe y sus hermanos saben y no dicen nada. Y camuflan u opacan, digamos, el evento traumático, ¿no? Creo que en este ejemplo podemos ver cómo podemos identificar a esta familia. Ha sido víctima de la agresión sexual, pero nadie dice nada, nadie denuncia. Cuando se enteran las autoridades u otra persona sale de esa casa ¿será que le vamos a devolver esa casa y decir, no, un factor de silencio en su familia? No, porque no lo es. Entonces deconstruimos a partir de las fortalezas. Pero sí, digamos, es un buen dibujante o un buen futbolista. Vamos a buscarnos una casa, un lugar donde lo adopten y pueda ser un buen futbolista o un buen artista, no sé.
construimos en base a sus fortalezas, a sus factores resilientes, no a sus debilidades. Tenemos que identificarlos rápidamente, además, esos factores resilientes. Algunos beneficios del cuidado informado del trauma. Mejora la capacidad de los proveedores de servicios. Es decir, si yo sé lo que está viviendo esa víctima, todo lo que hemos visto en esta clase, ¿será que le voy a atender duramente? ¿La voy a criticar? ¿La voy a prejuiciar? ¿La voy a estereotipar? ¿La voy a cosificar? Lo que quieran llamar. No, porque yo sé que está sufriendo, yo sé que tiene un evento traumático. Y le voy a decir, no, cálmese, usted ya no es una víctima. ¿Quién es usted? Soy la víctima. Ya no es una víctima, es una sobreviviente de violencia sexual. Cuando yo tengo este cuidado, este cuidado con este enfoque del cuidado informado del trauma, entonces trato de personalizar mi atención, ¿no? Trato de mejorar mi capacidad va a mejorar porque ya va a poder hablar conmigo, ya me va a poder decir, esto me pasa o esto no me pasa. Facilita la mejora en las conductas y actitudes de los y las sobrevivientes. Si una persona es bien atendida, entendida, bien tratada, se va a abrir, va a facilitarse más abrir y tener una buena entrevista con esta persona. ¿Ya? Además que asegura que los sobrevivientes reciban la ayuda que requieren. Claro, nosotros podemos decir, no, esa persona necesita esta ayuda y no ser que nazca de esa persona como una demanda de ayuda, digamos. Tenemos que estar seguros nosotros que los sobrevivientes reciban la ayuda que requieren. No podemos, somos bien adultocentristas, lo habíamos visto, o sea, queremos decidir sobre ellos y ellas. Y en adolescentes se suelta y se jala. Pero el Código Informado del Trauma nos asegura que los sobrevivientes reciban la ayuda que requieren y no la que nosotros creemos o que nosotros decidimos, sino lo que ellos requieren. Y seduce la probabilidad de experimentar un trauma vicario. Es decir, si yo atiendo bien a esta persona con mis cinco sentidos y va a salir bien y le mando con un abogado y vuelve y dice, no, el abogado me robó. Yo por lo menos voy a decir, yo he hecho todo lo posible lo que estaba en mis manos para que usted no viva un evento traumático, ¿no? Pero si lo vive, imagínense lo que va a hacer si vive ese evento traumático esa persona. Hay víctimas que están años de años viviendo un evento traumático y no recuperan. Muy bien, este cuidado informado del trauma, aquí vamos a ver en un esquema, vamos a ver lo que les había explicado en estos 5 principios. Habíamos hablado que el primer principio es la conexión. El primer paso hacia la recuperación es de establecer una conexión con otros seres humanos. Desmistificar, quitarle la idea, hacer que no lo utilice como bandera, digamos, es la agresión sexual como tal. Y diga, no, pues yo soy víctima de violencia sexual, pobre de mí, atiéndeme bien, pobre de mí, ¿no? O se desconecta al punto de no querer saber nada de nadie. No, no, no quiero saber nada de nadie. Quiero, vamos ahí a comer, no, no quiero salir. Quiero al cine, no, no quiero. Entonces, este primer paso hacia la recuperación de esta persona es lograr la conexión con esa persona, conectarse con esa persona al punto de que le pueda entender y atender. Y ahí voy a reconocer que toda conducta tiene un significado. ¿Por qué reconozco esto? ¿Por qué debo reconocer eso? Para entender los síntomas que son a menudo estrategias de supervivencia. Esos síntomas que pueden volverlo o más agresivo o más pasivo. Entonces también debemos nosotros buscar el confort y no el control. ¿Sí? Eso nos dice este evento. Debemos buscar el confort, un vaso de agua. Y a veces nos ocurre que nosotros somos seres humanos. Nos ocurre que estamos atendiendo un caso muy grave y se me hace un nudo en la garganta y quiero llorar. Y con el pretexto del confort le diré, voy a traer agua, por favor. Y vayan ustedes a traer agua y ustedes tomen el agua primero. Y luego le llevan agua a la paciente o a la persona entrevistada. Sí. Porque nos va a ayudar a entender los síntomas que son a menudo estrategias de supervivencia. ¿Sí? El confort
nos va a permitir deconstruir conceptos y vamos a tener la atención de esta víctima sobreviviente. ¿Qué hacemos? Deconstruimos. Cambiamos el concepto de víctima a un concepto de sobreviviente, un concepto de víctima pobrecita o que descuidada a una sobreviviente que fortuitamente fue agredida sexualmente en algún momento o espacio. ¿Ya? Y vamos a deconstruir conceptos. Reconocemos que cada uno tiene fortalezas para deconstruir, cada uno tiene sus propios, perdón, cada persona tiene sus propias fortalezas,